Bueno, vamos a comenzar entonces haciendo una oración. En definitiva, la prioridad siempre va a ser del Señor y de su gracia. Pedirle a María Santísima, nuestra Madre, que interceda por nosotros en estos santos ejercicios y así como asistió a San Ignacio de manera particular en su vida y sobre todo para vivir y escribir estos santos ejercicios, también nos asista a nosotros en esta tanda que vamos a comenzar en vísperas de la Inmaculada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien. Comenzamos entonces con estos santos ejercicios que tienen una particularidad bastante especial, que es el hecho de que lo hacemos a distancia, lo hacemos por internet, pero que, como va a decir el padre Ignacio Casanovas, que lo vamos a citar varias veces, con el padre José va a predicarlo conmigo o yo con él a estos ejercicios, mitad y mitad, padre José Vicky, un gran comentador de los ejercicios, este santo, mártir en 36, de acá cerca de esta ciudad tan ignaciana, de donde estoy predicando, que es Manresa. Y en él decía que más que el tiempo dedicado a los ejercicios, que es importante, por supuesto, ejercicios de 30 días, de 5, de 3, más que el lugar también, que también es importante, pero más que nada, decía él, lo más importante es que uno tenga disposición de aprovechar, que uno tenga disposición de entregarse a Dios. No voy a repetir ahora lo que mencioné en el video introductorio, que si no lo vieron se los recomiendo. Vamos a poner el link abajo de la descripción del video en YouTube y lo hemos mandado por los grupos ya. Pero recuerdo simplemente eso de empezar con grande ánimo y liberalidad, con mucha entrega al Señor, con muchas ganas ¿de qué? De cumplir con el fin de estos ejercicios. Entonces vamos a comenzar hablando un poquito de esto y voy a citar el numerito número 1 de los ejercicios, ¿no? Donde San Ignacio trae una anotación que explica qué son los ejercicios. Quienes los hayan hecho, disculpen, tengo que decir cosas ya sabidas, pero vienen bien. Dice así el santo: la primera anotación es que por este nombre, ejercicios espirituales, se entiende todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar vocal y mental y de otras espirituales operaciones, según adelante se dirá. Porque así como el pasear, caminar y correr son ejercicios corporales, por la misma manera, todo modo de preparar y disponer el ánima para quitar de sí todas las afecciones desordenadas y después de quitadas, para buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salud de su alma, se llaman ejercicios espirituales. Bueno, quizá un poquito complicado el párrafo, pero muy sencillo lo que dice San Ignacio. A ver, nosotros podemos correr, caminar, etcétera, son ejercicios físicos, los conocemos. Ahora, vamos a hacer ejercicios espirituales, no vamos a estar sin hacer nada estos días, porque, bueno, uno puede dejar ciertos trabajos, es bueno, pero espiritualmente vamos a tener mucho trabajo. Por eso se llaman ejercicios. Uno puede terminar cansado realmente de meditar, de pensar, de orar, de hacer examen de conciencia. Importante tomarle ese sentido. Voy a ejercitarme de otro modo, no físicamente, pero me voy a ejercitar. Bien, ¿para qué me voy a ejercitar? Dice el santo, para disponer mi alma. ¿Para qué tengo que disponer mi alma? Para quitar las afecciones desordenadas. Muy importante, hay gente que dice que San Ignacio es voluntarista, es decir, de que todo lo de él es por la voluntad, por la voluntad, por la voluntad. Él dice, disponerme para quitar, porque el Señor me quita las afecciones desordenadas. Ya vamos a hablar qué son esas afecciones desordenadas, pero interesante. Me dispongo para que el Señor quite las afecciones desordenadas. Y una vez quitadas, eso es como la parte negativa, si se quiere, quitar algo en mí que no está tan bien. Una vez quitado eso, entonces, cumplir la voluntad de Dios, descubrirla y cumplirla. Que hacer la voluntad de Dios en nuestra vida es la santidad. ¿Qué es la santidad? Se pregunta San Juan Pablo II. Es la alegría de hacer la voluntad de Dios. Así nomás de cortito, de simple y de profundo. Entonces,
Tengo que quitar algo en mi vida que son los afectos desordenados, que no es afecto desordenado solamente los pecados. Afecto desordenado es un querer, ¿no? Afecto viene, la parte afectiva nuestra es la parte de lo que quiero, de lo que deseo, que no está totalmente ordenado según lo que Dios quiere. A veces, repito, puede no ser pecado, y sin embargo, Dios no lo quiere así, y es lo que vamos a ir descubriendo. Porque uno puede no cometer pecado, pero no avanzar hacia la santidad. Entonces acá se trata justamente de eso, de descubrir esas cosas que me están frenando, y si son pecados, con más razón, para que quitadas, con la gracia de Dios, yo pueda hacer lo que Dios quiere. En el número 21, voy a ir saltando libremente de números, porque no se trata aquí de leer el libro de los ejercicios, sino de hacer ejercicios. Entonces, estamos saltando de acuerdo a los tiempos que tenemos, a la tanda que estamos predicando. El número 21 dice el santo, ejercicios espirituales para vencerse a sí mismo y ordenar su vida sin determinarse por afección alguna que desordenada sea. ¿Sí? Ordenarse, ordenar la vida, pero para eso hay que vencerse. ¿Sí? Tenemos en nuestra vida cosas que si no nos queremos vencer realmente, no vamos a poder encontrar la voluntad de Dios. Ya es un vencimiento de estar escuchándome a mí acá ahora y no estar haciendo algo más divertido, con la familia, viendo una película, lo que sea. Ya es, bueno, magnífico. Ya es vencerse, dedicar media hora después de cada meditación, que es lo mínimo que recomendamos, para hacer la meditación como está explicada, dijimos en el video introductorio. Es vencerse, tratar de tener el recogimiento que cada uno pueda en su casa. Es vencerse. Y a veces pide vencimiento quizás a algún otro familiar que le pedimos que nos deje un poquito más solo estos días. Es vencerse, levantarse quizás a un horario que un fin de semana no lo haría. ¿Para qué? Para hacer los ejercicios. Bueno, todo eso tiene mucho fruto, porque es parte de los ejercicios. Vencerme a mí mismo para quitar las afecciones desordenadas y quitadas, hacer la voluntad de Dios, descubrirla y hacerla. Descubrir y hacer la voluntad de Dios. Es importantísimo en nuestra vida. Nuestro Señor Jesucristo nos da ejemplo de todo, ¿no? Y por supuesto, hay una parte del ejercicio directamente dedicada al Señor. Ahora, en esta primera parte, no está dedicada al Señor directamente, pero por supuesto que vamos a ir citando porque el Señor es el ejemplo de todo lo que tenemos que hacer y todas sus enseñanzas son las que tienen que iluminarnos. Dice el Señor en Mateo 7, 21 y siguientes. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos cantidad de prodigios. Entonces les declararé, jamás os conocí, alejaos de mí, malditos, alejaos de mí, obradores de iniquidad. Y después habla de la casa construida sobre roca o construida sobre arena, si uno hace la voluntad de Dios o no. Muy importante entonces, la santidad nuestra es hacer la voluntad de Dios. Porque lo dice el Señor también claramente, el que me ama cumplirá mis mandamientos. El amor, como va a enseñar Santo Tomás, hablando de los dones del Espíritu Santo, el amor hace que los que se aman unan sus voluntades. No puedo decir yo que amo a Dios si no quiero lo que Él quiere. También eso se da en lo humano, ¿verdad? Un hijo que no le puede decir a la madre que la ama o al padre que lo ama, si nunca le hace caso en nada, ningún consejo, ni... Bien, ese es nuestro objetivo, porque conocer la voluntad de Dios con respecto a los mandamientos no es tan difícil, obviamente. Ahora hay cosas en nuestra vida que van más allá de los mandamientos, y a eso vamos a apuntar. La idea es terminar estos santos ejercicios con un plan de vida, se llama un plancito de vida, cosas en mi vida que yo vi que Dios me está pidiendo que las cambie, que las mejore, que las comience a hacer, que las deje hacer. Todo va ordenado a eso, va ordenado a eso de una manera maravillosamente sobrenatural. O sea, ¿esto es obra de San Ignacio, los ejercicios? Sí y no. Porque un hombre, puro hombre, sin la ayuda de la gracia, no puede escribir una cosa así, que es en definitiva la historia de su conversión y su proceso de santidad, pero que sirve para cualquier ser humano que pise la tierra, de cualquier edad, de cualquier sexo. Bien, esto es obra de Dios. Podemos decir lo que decían en los tiempos de Moisés los servidores del faraón. Aquí está el dedo de Dios. Es una obra maestra que, por eso San Ignacio lo decía cuando él hacía los ejercicios que iba escribiendo, acá cerca, acá, repito, estoy en Manresa, por la gracia de Dios, estamos en el lugar de San Ignacio,
hizo sus ejercicios él los hizo, si se quiere, durante casi 11 meses, porque fue todo el proceso más fuerte de su conversión, y cuando fue escribiendo lo sustancial de los ejercicios, y cuando recibió aquí, a poquitas cuadras, en la orilla del Cardoner, una gracia muy especial que le iluminó su entendimiento muchísimo. Bueno, digo, todo lo que hizo San Ignacio fue justamente ¿para qué? Para descubrir la importancia de la voluntad de Dios. Nosotros tenemos en estos ejercicios un método donde podemos ver el dedo de Dios. Y él decía, Dios me enseña como un padre, como un maestro a su alumno, así. El sacerdote con el cual se confesaba le decía que no diga eso, que era un poco como pretencioso, ¿no? Y él decía, yo estoy tan seguro que si no afirmo esto, yo pienso que Dios se va a ofender. Entonces, esto es una obra de Dios. Es una obra de Dios los ejercicios, y lo vemos además de la iglesia que los ha recomendado tantísimas veces, y los frutos de santidad que producen y que van a también obtener ustedes, por supuesto, en estos ejercicios. Repito, muy importante acá es la decisión de cada uno de ustedes de realmente buscar hacer la voluntad de Dios, descubrir la voluntad de Dios. Muy importante, importantísimo, porque acá la gracia de Dios no obra sola, ¿no? El que te creó sin ti, dirá San Agustín, no te salvará sin ti, podemos agregar nosotros, no te santificará sin ti. Bien, a manera de introducción entonces de qué son los ejercicios, rapidito, ¿no? Se pone a decir más cosas, aunque ya les robé bastantes minutos. Vamos ahora a lo que se llama el principio y fundamento, que está en el número 23. Después, si ustedes están tomando nota, está bien, hace bien eso, porque uno está atento, y después uno también toma nota de lo que uno ve como más importante. De todas maneras, después le vamos a entregar una hojita, ¿no? Un hangout con esto, con las cosas más importantes que voy diciendo. Entonces, lo que vamos a meditar en la primera meditación que sigue a estos puntos, en esa media hora importantísima que ustedes van a estar con Dios a solas, ¿no? Como dice el Señor, Padre que ve en lo secreto, ¿ah? Bueno, vamos a meditar lo que se llama la primera parte del principio y fundamento. Primera parte del principio y fundamento. El principio y fundamento está en el número 23 de los ejercicios. Es un párrafo que justamente nos deja muy claro que los ejercicios no son como para leerlos así, son para hacerlos, porque no se entiende, ese párrafo está medio descolgado, ahí está, obviamente dentro de los ejercicios está perfecto, pero si uno viene leyendo el libro como, bien, este parrafito, si bien está escrito con buena pluma, sin embargo los comentadores de los ejercicios unánimemente afirman que San Ignacio lo escribió sustancialmente aquí en Manresa, después de esa iluminación de su entendimiento en el Cardoner que tuvo acá en el río, al lado del río, y después lo fue puliendo, fue escribiéndolo cuando él fue estudiando letras, etc. Pero aquí fue lo sustancial, aquí mismo. Y esto es un párrafo solamente de entrada, porque San Ignacio al comienzo dedicaba unos 2 o 3 días para preparar al ejercitante para comenzar los ejercicios. Entonces, en esa preparación le iban explicando esto y lo iban meditando, lo iban viendo. Por eso, al comenzar los ejercicios, simplemente era ponerle un párrafo recordando lo que ya habían meditado, visto juntos. Bien, después el mismo San Ignacio no pudo hacer eso, y para el mismo San Ignacio era este párrafo motivo de meditación para sus primeros ejercitantes. ¿Sí? Así de hecho se hace todavía hoy, cuando alguien hace un ejercicio espiritual de un mes completo, 30 días en retiro, pasamos 3 días, 4 días completos meditando este párrafo del principio fundamento, que en este caso vamos a ver solamente la primera parte. Mañana, Dios mediante, a la mañana veremos la segunda y la tercera, es decir, el resto del principio fundamento. El principio fundamento, como muchas otras cosas de los ejercicios, no son cosas nuevas, ¿verdad? Acá no estamos en un curso de teología, no estoy enseñándole catecismo, no es doctrina pura, esto es espiritualidad. Es decir, que ustedes tienen que tratar de profundizar aquello que ya saben. Ya lo saben, como yo también lo sé, pero hay que profundizar. Hay que hacer que eso que yo sé a un nivel quizás intelectual, a un nivel más de la inteligencia, y que baje al corazón, que por medio de la meditación, por medio de los actos de voluntad, se haga parte de mi vida, se haga carne en mi vida, ¿sí? Que yo pueda vivir esto que voy a meditar.
Por eso digo, si no les digo nada nuevo, no se asusten. No importa, lo mismo tiene que, eso que ya saben, repito, en la meditación, rumiarlo, y como hace la vaca que mastica una vez y va a un estómago el pasto y vuelve a la boca, y ¿sí? Eso es rumiar, es masticar más de una vez las cosas, masticar, rumiar en nuestro interior estas verdades. Entonces, y esta es el principio fundamento. Con solamente un parrafito, menos que eso, pero una partecita de un párrafo, nos va a explicar cuál es el sentido de nuestra vida. Es decir, de a dónde o de dónde venimos y a dónde vamos. Y es trascendental esto, ¿no? Porque obviamente, si no tiene un sentido nuestra vida, ¿qué sentido tiene vivir? Valga la redundancia, ¿no? Solamente quien encuentra un sentido para vivir, vive bien. Y muchas veces, solamente el que encuentra un sentido de su vida, un motivo, un porqué, no solamente vive bien, sino que vive. Es decir, que en alguna circunstancia la falta de un sentido de la vida puede causar la muerte. Como Víctor Frank, ese gran psicólogo, psiquiatra que experimentó los campos de concentración, el que le faltaba un sentido para vivir, se moría. Por ejemplo, en ese libro, tiene varios, pero en ese libro, El hombre en búsqueda de sentido, y él una y otra vez cita a Nietzsche, no es que soy devoto de Nietzsche, por favor, pero bueno, como dice Santo Tomás, la verdad es la verdad, no importa quién la diga. Va a decir así, que citándolo a él, dice, quien tiene algo por qué vivir, dice Nietzsche, es capaz de soportar cualquier cómo. Quien tiene algo por qué, es capaz de cualquier cómo. Bueno, tenemos que tener un porqué. Y nuestro porqué nos lo va a decir San Ignacio ahora de manera muy clarita. Dice así, en el número 23. El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Pocas palabras, muchas verdades. Pocas palabras, pero muchas verdades. Esto es este párrafo que usted dice, bueno, ¿por qué este renglón? Voy a meditar durante media hora, se puede meditar toda la vida, si se quiere. Entonces, cuando yo termine de dar los puntos, lo primero que tienen que hacer, como el video que explicamos ya, es hacer un acto de presencia de Dios, ponerse ante Dios que me mira, que ve en lo secreto, que está en mi alma por la gracia, si estoy en gracia, y si no, que deseo que llegue a mí por la gracia, por el arrepentimiento. Bien, poner en presencia de Dios y después de eso hacer la oración preparatoria, que en definitiva es pedirle al Señor, pedirle a la Virgen María también, nuestra Madre, más si estamos consagrados a ella, que nos ayude a poner todo de nuestra parte para hacer bien la meditación. Y después de eso, entonces, este parrafito, el hombre es creado para alabar, hacer reverencia, que es como la historia que vamos a meditar. Decimos historia porque a veces son pasajes del Evangelio que pega más la palabrita historia, pero así se utiliza nombrarlo. Si quieren y les ayuda a hacer una composición de lugar, es decir, imaginarse algo que pueda colaborar con lo que van a meditar, lo hacen ustedes libremente. Yo simplemente les sugiero, por ejemplo, imaginarse, como decía Chesterton, ¿no? Quien ha visto el mundo entero pendiente de la misericordia de Dios, como de un cabello, ha visto la verdad. Entonces todo el universo pendiendo de un cabello, de la misericordia de Dios, pero no solamente la misericordia de Dios en el sentido de que es un mundo pecador, sino que pendiendo de la voluntad de Dios. Todo lo que existe, existe porque Dios así lo quiere, no solamente así lo quiso cuando nos creó, o así lo quiso desde toda la eternidad porque desde toda la eternidad nos amó y nos quiso crear aquí en el tiempo, sino porque todo el tiempo, en todo momento, Dios nos mantiene en el ser. En este sentido, entonces, podemos decir claramente con San Pablo, en él vivimos, nos movemos y existimos. Si hipotéticamente, porque no puede darse eso así, Dios se olvidara de la creación un instante, desapareceríamos. Entonces, venimos de Dios, pero continuamente Dios nos está creando. Y cuando obramos, más obra Dios que nosotros. Y eso no quita nada de nuestra libertad. Entonces, imaginarme algo que me ayude a esto, bien. A que soy creado por Dios, bien. Imaginarme, si no, a Adán saliendo de la mano de Dios, a Eva, lo que les ayude, sí les ayude, ¿sí? También puede imaginarse, como el principio de fundamento nos marca el comienzo y el fin del hombre, también
un camino y un horizonte, ¿no? Si yo tengo realmente un horizonte, hacia dónde voy, si llego a poder descubrir qué es eso hacia dónde voy, si tengo realmente un porqué, y si es una criatura, bueno, o si soy yo mismo, ¿verdad? Bueno, ya es una gracia darse cuenta y ver si en esa imaginación puedo realmente poner un horizonte más perfecto, más elevado, que en definitiva es Dios. ¿Sí? ¿Qué le vamos a pedir al Señor? Siempre hay una petición en todas las meditaciones, porque en definitiva queremos concretamente que el Señor nos dé una gracia, y hay gracias propias de los ejercicios. El padre Nadal, que fue el primer gran teólogo que tuvieron los jesuitas, decía que había una gracia especial en los ejercicios, parecida a una gracia sacramental. Los sacramentos tienen su gracia especial, ¿verdad? El sacramento del sacerdocio tiene la gracia para ser buen sacerdote, el matrimonio para ser buen padre, madre, esposa, etc. Decía él, hay algo análogo en los ejercicios. Hay una gracia especial, pero hay que pedírsela al Señor. Eso agrego yo, porque es obvio, San Ignacio nos hace pedir muchas veces. Entonces, acá, ¿qué le vamos a pedir al Señor? La gracia de entender estas verdades, de hacer la vida en mi vida, de poder darme cuenta que tengo que ser parecido al Señor, que allá en Juan 8, versículo 13 y siguientes, le dicen los fariseos que tú no sabes nada, estás endemoniado, estás diciendo, bueno, y el Señor les dice, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde vengo y a dónde voy. Yo tengo que ser parecido al Señor en todo lo que pueda. Somos cristianos por eso. Bueno, sé de dónde vengo y a dónde voy. Esa gracia le vamos a pedir a Jesús. Esa gracia le vamos a pedir a nuestro Padre del cielo. La gracia de saber de dónde venimos y a dónde vamos. Saberlo en orden a vivirlo, ¿verdad? Por eso es muy importante acá para entender no solamente la razón, sino la voluntad. Por eso el Señor le va a decir a los fariseos también en el capítulo 7, el anterior, versículo 17, si alguno quiere cumplir la voluntad del Padre, conocerá si esta doctrina que yo digo viene de Él o no, dice Jesús. Si ustedes quieren conocer la voluntad del Padre, van a entender que realmente lo que les digo, bien, la voluntad hace que uno entienda o no entienda, aprenda o no aprenda. Los fariseos no entendieron y no vieron a Jesús, en Jesús a Dios, porque ellos no querían, porque su soberbia no les permitía. Preferían amarse a sí mismos y amar sus principios, sus criterios. Bueno, esa petición de entender con profundidad, esa petición de poder llevar al corazón estas verdades, esa petición de imitar a Jesús, la vamos a repetir todas las veces que haga falta. A veces en la oración uno se distrae un poco, bien, es una buena manera de volver a estar atento, como volver a pedirle al Señor la gracia que estamos pidiendo, darle la redundancia. El poder, como el cieguito, ¿no? Señor, que vea, porque realmente somos ciegos. ¿Ah? Tenemos una ceguera muchas veces, o una miopía, pero que es mucho más peligrosa y dañina que la que sufrimos en los ojos físicos, es una ceguera más espiritual. Bien, buscamos entonces meditar esto del principio de fundamento. Vamos a decir algunas cosas más con respecto a Dios. Dios que es nuestro principio y Dios que es nuestro fin. Tenemos que convencernos, no saberlo, sino convencernos que no tenemos ni idea de quién es Dios. Ni idea. Dice aquí exagerado el Padre. Santo Tomás dice, de Dios es más lo que desconocemos que lo que conocemos. Entonces, de algún modo, lo que estoy diciendo puede aplicarse. De hecho, vamos a estar contemplando a Dios toda la eternidad, porque tenemos esperanza de salvarnos. Por eso digo, vamos, y no nos va a alcanzar toda la eternidad para conocerlo. Entonces, sí, sabemos cosas de Dios, pero Dios es infinitamente más bueno, infinitamente más amable, infinitamente más perfecto, infinitamente más. Tendría que fascinarnos Dios. Tendríamos que ser santos si supiéramos un poquito más quién es Dios. Y no lo somos, ¿eh? Y luchamos y nos cuesta. Entonces, es bueno pensar eso, que Dios me tiene que revelar mucho más y exigirle a Él, como un Padre bueno que quiere darnos eso. Si no nos muestra más quién es Él, es por nuestra culpa, ¿verdad? Pero realmente, como Santo Tomás, cuando tenía 5 años, y estaba en la abadía de San Benito, así, a ver, ¿quién es Dios? Le preguntaba.
a los monjes, ¿quién es Dios? Y después, teólogo ya, es más lo que desconocen. Y después de haber escrito Santo Tomás la obra teológica y filosófica más grande de la historia, se le apareció el Señor, nuestro Señor Jesucristo, y a él le pareció que lo que había escrito era para quemarlo, tuvo la tentación y empezó a quemarlo. Lo salvó su secretario, ¿no? Porque vio algo de la divinidad, lo pudo contemplar. Bueno, qué hermoso es. Si después de esta meditación ustedes se queden con esta idea, realmente de Dios sé muy poco. Yo creía que sabía, sí, que Dios es un trino, bien, es una gracia saberlo, por supuesto, la fe, y que Dios hizo hombre, bueno, magnífico. Sí, 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 pero falta muchísimo. Porque si no, tendría que amarlo muchísimo más. Tendríamos que ser santos, ¿sí? Bien. Y sugerir, perdón, y suplicarle a Dios que nos descubra quién es. Que nos descubra quién es. Que nos descubra quién es. No tenerle miedo a pedirle al Señor eso, porque de eso depende mucho. Depende todo. El conocimiento, porque de ese conocimiento brota el amor y todo lo que. Bien. Ese Dios que tenemos que aprender a conocer, Santa Teresita decía que había conocido no pocas personas que tenían ideas erradas de Dios. Ese Dios es el que nos ha creado por amor y que nos ha destinado a unirnos con Él eternamente para siempre. El hombre es creado por Dios y para Dios. Ahí está todo lo que tenemos que aprender y vivir, y que es justamente el principio y el fundamento, lo que funda, lo que hace de cimiento de toda la vida espiritual. Déjeme volver un segundo a lo que decía. ¿Acaso a veces uno no tiene cuentas pendientes con Dios? Uno dice, no, pero ¿cómo? A lo mejor parece que yo puedo exagerar si conocemos a Dios. ¿Cómo puede ser que uno tenga cuentas pendientes con Dios? San Alberto Hurtado decía, un buen examen de conciencia es preguntarse, ¿está contento Dios conmigo? Pero un mejor examen de conciencia, más ignaciano, decía el santo, es preguntarse, ¿estoy contento yo con Dios? De lo que ha permitido en mi vida, de lo que... Si no estoy contento con Dios es que no conozco a Dios. Bueno, un Dios que me crea por amor. Yo existo porque Dios me ama. No soy una casualidad, no importa las causas segundas, no importa quién fue mi padre, quién fue mi madre, si me amaron o no me amaron, sí que es doloroso y hay cosas que cicatrizar, por supuesto. Pero detrás de la causa segunda está un Dios que de toda la eternidad me pensó, y porque me pensó me amó, y porque me amó me creó en el tiempo. Desde que Dios es Dios, me conoce y me ama. Si nosotros entendiéramos esa verdad, no tenemos ya casi motivo para estar tristes. Desde que Dios es Dios, me conoce y me ama. Y me ama aquí, ahora. Porque uno dice, bueno, sí, me conoció y me amó, pero me amó pensando que yo iba a ser más bueno y yo he pecado. No, 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 me sigue amando, por supuesto. Y si estoy lejos de Él, me sigue esperando. Asentar esas verdades en nuestro corazón. Pedirle luz al Espíritu Santo. Pedir la gracia de sentirme amado por Dios. Sin duda que nosotros vivimos de la razón, no podemos guiarnos por los sentimientos, y de la voluntad, que es una facultad espiritual. Pero cuando las cosas son fuertes, redunda en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, podemos pedirle al Señor esa gracia. Aunque después el Señor se esconda para que lo busquemos más. Pero ¿por qué no sentir ese amor de Dios si Él quiere más que nosotros mismos que lo amemos y que sepamos que nos ama? Este Dios nos ha creado para Él. Como va a decir Santo Tomás, es evidente que si Dios quiere su gloria, no es por Él, es por nosotros. Un Dios que necesita de la criatura no es Dios, ¿sí? Ese Dios de la filosofía moderna, un Dios de Hegel, que necesita de la criatura para autoconocerse y desarrollarse. Ese no es Dios. Dios vive en su perfección y su felicidad, como decía Santa Teresa de los Andes, Dios es alegría infinita. Ahora bien, Dios crea por amor y nos crea para Él, porque no hay nada más perfecto, más grande que Él. Sería terrible que tuviésemos otro fin que no sea Dios. Gracias a Dios, nuestro fin es Él y no es una criatura. Bien, nos crea para Él, para su gloria. Esto San Ignacio dice, hemos sido creados para alabar, hacer reverencia y servir a Dios. Hemos sido creados para la mayor gloria de Dios.
que a su vez es nuestra mayor felicidad y nuestra mayor gloria. Así como los padres de familia, un papá y una mamá le pueden dar consejo a sus hijos, no por amor, puede ser, somos falibles, pero lo dicen por el bien del hijo, de la hija, porque ellos conocen, porque ellos saben, porque son más grandes, porque lo aman. Bueno, eso elevado al infinito es Dios con respecto a lo que nos pide que hagamos, a darle gloria, a buscarlo a Él. Y Dios es celoso de su gloria, pero siempre por nuestro bien, porque es celoso del amor que tiene por nosotros. ¿Sí? Dice la Escritura, Éxodo 34, 14, no te postrarás ante ningún otro Dios, pues Yahvé se llama celoso, es un Dios celoso. ¿Qué es un Dios celoso? Dios que ama a tal punto que desea ser amado, porque realmente lo desea Dios ser amado, quiere que lo amemos, le importa nuestro amor. Jesús le contestó en el mismo capítulo 8 de San Juan a los fariseos, yo no soy endemoniado, sino que honro a mi Padre, y vosotros me estáis ultrajando, mas yo no busco mi gloria, dice el Señor. Hay quien la busca y juzgará. Hay quien la busca, se refiere al Padre, porque Él también buscaba la gloria de su Padre, buscaba hacer la voluntad de su Padre. Por eso en Juan 2:17 leemos, el celo de tu casa me devorará, palabras del Antiguo Testamento aplicadas a Cristo cuando echa a los mercaderes del templo. Y así como lo vivió Jesús, obviamente lo han vivido todos los santos. ¿Qué hace Elías? 1 Reyes 19:10. Él dijo, ardo en celo por Yahvé, Dios Sebaot, porque los israelitas han abandonado tu alianza. Pregunta el Señor eso, ¿no? Han derribado tus altares y han pasado a espada tus profetas. Quedo yo solo y buscan mi vida para quitármela. Ardo en celo por Yahvé, por la gloria de Dios. Eso tenemos que buscar. Buscar hacer la voluntad de Dios con celo, es decir, con un deseo ardiente y vehemente. Y buscarlo no solamente en las cosas grandes, importantes, que si llegan, por supuesto, hay que estar preparados, sino también en lo cotidiano, en lo pequeño. Por eso va a decir San Pablo en la carta a los Colosenses 10:31, por tanto, ya comáis, ya bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Todo para gloria de Dios. Uno puede hacer todo para su gloria, hasta lo más pequeño. Por eso San Juan de la Cruz, cuando va hablando de esa subida al Monte Carmelo, que es una manera de hablar, de hacer una figura de lo que es el camino de la subida a la unión con Dios, al matrimonio espiritual en el interior nuestro, obviamente, cuando dice que uno llega a la cumbre del Monte Carmelo, en definitiva, cuando llega al matrimonio espiritual al cual estamos llamados aquí en esta tierra, Dios, dice, solo mora en este monte la honra y la gloria de Dios. Eso es la santidad. Hasta tal punto pongo a Dios primero que a mí mismo. Hasta tal punto me olvido de mí por amor a Dios. Hasta tal punto busco su honra y su gloria, que eso es lo único que tengo en mi vida. Y a todos los demás los amo con un amor verdadero, pero siempre en Dios. También nos puede ayudar pensar en cómo esto de vivir para Dios está unido a la Eucaristía. En Juan 6 leemos que el Señor dice en el versículo 56, el que come mi carne, perdón, el que de mi, perdón, disculpen, ¿sí? El que de mí come la carne y de mí bebe la sangre, una traducción, la Biblia de Strobing, que era un gran biblista que tiene comentarios muy bonitos a la Biblia y de mucha fe, pero a veces las traducciones son un poquito más antiguas. Bien, dice el Señor, en mí permanece y yo en él. De la misma manera que yo, enviado por el Padre viviente, vivo por el Padre, así el que me come vivirá también por mí. Es muy fuerte esto. Jesús vivía por el Padre, hasta tal punto que son una sola cosa con el Padre. Bueno, Jesús también me dice que si yo como su cuerpo y su sangre, es decir, si comulgo, que es algo que hacemos seguido, por gracia de Dios, voy a vivir por Él, tengo que vivir por Él. Vivir por Él significa hacer una sola cosa con Él. Y como acepta San Agustín y Santo Tomás, y esto lo dice Monseñor Strobinger,
También se puede traducir vivir para Él. El que me come vivirá por mí y vivirá para mí. Y obviamente vivir por Cristo y para Cristo es vivir por el Padre y para el Padre, ¿sí? Qué hermoso pensamiento que podemos tener cada vez que comulgamos, si realmente nos está importando la gloria de Dios, vivir para Dios o no. Va a decir la Escritura en el libro de Sirácida, capítulo 27, versículo 9. Cuando decimos Sirácida estamos diciendo eclesiástico, ¿no? Una manera de nombrarlo, como cuando decimos Coelet, decimos eclesiastés. Eclesiástico entonces 27, 9. Dice así: si vas en pos de la justicia, la alcanzarás y te revestirás de ella como una vestidura talar, etc. Ir pos de la justicia es buscar la santidad, porque la palabra justicia en la Biblia significa la santidad. Por eso el Señor dice: felices los que tienen hambre y sed de justicia, que decimos hambre y sed de ser santos, ¿sí? Bueno, pero miren qué hermoso comenta Santa Teresa de Ávila. Esta frasecita: si vas en pos de la justicia, no está el amor de Dios en tener lágrimas, ni estos gustos y ternuras que por la mayor parte los deseamos y nos consolamos con ellos, sino en servir con justicia y fortaleza. Parece que me está contradiciendo a mí, como yo decía recién, de pedirle a Dios sentir que nos ama. Obviamente que si tiene alguna duda, ella tiene razón, pero una cosa no quita la otra, porque uno le pide a Dios sentir, le pide a Dios porque somos flacos, débiles, pequeños, pero si Dios no nos da eso, no importa, porque nos da la fuerza de la voluntad para servir, lo que es lo importante. Como decía Santa Teresita del Niño Jesús, no busco, decía ella, los consuelos de Dios, sino al Dios de los consuelos. Busco a Dios, pero ese Dios muchas veces me consuela. No se deja ganar en generosidad el Señor. Por eso está el amor a Dios en servirlo con justicia y fortaleza. Lo que dice San Ignacio, ¿no? El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Leemos en el libro de Sirácida, otra vez 23, 38, servir al Señor es una grande gloria, pues de Él se recibirá larga vida. Es importante entender esto. Que nosotros no... el demonio, incluso a los jóvenes, una de las tentaciones más grandes es que quien lo sirve tiene una vida aburrida, triste, todo lo contrario. Servir a Dios es una gloria grande. Como va a decir San Ireneo, una frase acuñada por la Iglesia: servir a Dios es reinar. A quien servir es reinar. ¿Cuántas veces no lo dejamos de servir a Dios y somos esclavos? ¿Cuántas veces? Porque pensamos que si lo servimos vamos a ser esclavos. En realidad no hay más libertad ni mayor reyesía que servir a este Rey de Reyes. Qué hermoso sería convencernos de esto. Y por último, entonces, para no alargarlos tanto, habíamos dicho media hora, a la noche sobre todo nos vamos a tomar un poquito más de libertad, y en el día también. No, el día vamos a ser un poquito más acotados a la media hora. Es que es difícil explicar los ejercicios que son un poquito más largos. Bien, la salvación del alma, el último punto. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Salvar su alma. Como se pone en las misiones populares, tenemos una cruz aquí afuera de una misión popular que se hizo en el 2010, si no tengo mal entendido: salva tu alma. ¿No? Qué importante es eso. Es importantísimo. Porque Dios nos creó para la gloria, para estar con Él para siempre, pero no nos obliga. Dios nos crea por amor, pero no nos obliga a amarnos, porque el amor no se puede obligar. Es una cosa tremenda, terrible. Una cosa que si la pensáramos a fondo tendríamos que, por momentos al menos, aterrarnos. No digo que después eso no pase y se transforme en confianza en Dios, pero de que podemos no salvarnos. Puedo no salvarme. Puedo fallar en aquello sustancial, que es la salvación eterna. Puedo usar mi vida de tal manera que cuando llegue el fin de mi vida yo no clasifique. Y no por culpa de Dios, sino por culpa mía. Realmente el que piensa en esto, como decía el Fray Luis de los Reyes, ¿no? Yo para qué nací, para salvarme. Que tengo que morir es infalible.
Dejar de ver a Dios y condenarme, triste cosa será, pero posible. Posible y río y duermo y quiero holgarme. Posible y tengo sed de lo visible. ¿Qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encanto? Loco debo ser si no soy sano. ¿Qué verdad? Si yo pienso en esas verdades que estamos diciendo y no me decido ser santo, estoy loco. Algún tipo de locura tengo. Me falta algo de cordura, sino que te vas a perder la eternidad por lo temporal. La eternidad que puede llegar a renglón seguido. Mañana a la mañana, un cartelito, dice, bueno, va a predicar el padre José todo el ejercicio, el padre Gustavo se murió, ¿no? Se murió, ya está, bueno, vale. Morí feliz, morí predicando, está todo bien. Todos podemos morir en cualquier momento. Me estoy jugando la eternidad, la salvación del alma en cualquier instante. Por eso suele decirse que la eternidad es hija del tiempo. De paréntesis, vamos a ofrecerles algunos audios para, para poder escuchar en el tiempo de las comidas, si están en silencio, que ahí San Alfonso dice esta frase en cosas mucho mejores también. Bien, la salvación del alma. Ojalá que podamos, y por eso el título que poníamos en el horario, ¿no? ¿De qué le sirve al hombre, dice el Señor, ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué nos sirve? En el momento de la muerte, si no nos ganamos el cielo, hubiéramos preferido tener una vida 1000 veces más difícil, de más cruz, de más... Y además que si buscamos a Dios no es la vida más difícil. Es una mentira. Lo que hace la vida difícil es el pecado. Es alejarnos de Dios, son nuestros afectos desordenados. Bien, celo por la salvación de las almas. Primero la mía, y después eso hace, si uno realmente se preocupa por la salvación del alma de uno, que uno busque el bien de la salvación de los demás. ¿Sí? Como se dice en filosofía, nadie da lo que no tiene. Primero tengo que tenerlo yo para darlo. Y después también el bien es difusivo de sí. Cuando yo tengo un bien, naturalmente tengo ganas de darlo a los demás. Cuando yo tengo mucho de amor a Dios, porque lo amo mucho, porque quiero mucho salvarme, voy a buscar mucho, con celo, por eso el celo por la salvación de las almas. ¿Entiendes? Hace un par de días fue San Francisco, el día de San Francisco Javier. Él escribía de las Indias, ¿no? Del lejano oriente, diciendo cuántos, si se decidieran a hacer la voluntad de Dios, que estudian tanto en la Sorbona, etcétera, dice, yo tendría ganas de ir y gritar como alguien que ha perdido el juicio, que busquen la voluntad de Dios y que si Dios lo llama a la misión que lo hagan, porque mucha gente no se salva, porque falta quien predique. Pero miren el celo que tenía él, el fuego que tenía, que no lo hizo porque no pudo, si no lo hubiera hecho. Venía a gritar, y hizo cosas todavía más avesadas que esa todavía, ¿sí? Juan Bosco decía, si yo deseara la salvación de mi alma tanto como deseo la del prójimo, yo estaría seguro salvado. Y la forma de decir, por supuesto que también quería su salvación, pero digo, el celo por lo demás. Bueno, el primer celo es por mi alma, ¿sí? Por mi alma. Buscar entonces, con la gracia del Señor, pedir, poder descubrir que tengo la necesidad de poner la prioridad en Dios y en mi alma, en lo espiritual. ¿Cuánto tiempo se gasta para las cosas del cuerpo? ¿Cuántas precauciones? Ahora que hay que andar con el bozal por la calle. Ese bichito está bien, es una enfermedad, no me voy a meter con eso, sí, pero el mundo dado vuelta, y en muchos casos exageradamente, y muy probablemente con otras intenciones, muy difícil de salvar la situación. ¿Y el alma quién se preocupa? A veces cuando uno en un accidente de tránsito llega sacerdote y tiene que atender a la gente, uno siente que uno es de otro planeta. Porque están todos ocupándose del cuerpo, de que realmente nadie se muera y está muy bien, y uno está ocupando del alma. Y parece que uno molesta. Está loco este tipo, ¿qué le pasa? Y a veces te lo hacen notar y a veces te tienes que ir, te echan. Porque claro, porque vivimos para el cuerpo y no para el alma. Y ese cuerpo que están tratando de salvar, que está muy bien, probablemente se va a morir. Si ese accidente fue muy grave. Y si no, se va a morir dentro de 10 años. Y si no, dentro de 50, pero se va a morir. Entonces, sin quitar los auxilios del cuerpo, hay que permitir que se puedan dar los auxilios del alma, que es para siempre. Es eterno. Y lo mismo se aplica en cosas de todos los días, los cuidados que tenemos, que hay que cuidar el cuerpo, un don de Dios, todo bien.
No podemos exagerar de poner nuestro cuerpo por encima de nuestra alma. Somos, por supuesto, una unidad, materia y forma, cuerpo y alma. No somos un ángel encerrado en un cuerpo, pero sí, por supuesto, que tiene prioridad el alma, la salvación del alma. Como decía aquel adagio, que ojalá se nos grabe, ¿no? Una frasecita: hay un Dios al que servir, un alma que salvar y una misión que cumplir. Dios al que servir, un alma al que salvar y una misión que cumplir. Esa gracia le vamos a pedir al Señor. Recuerden siempre terminar la meditación con un coloquio, que lo pueden hacer antes, bueno, ya lo expliqué, pero digo, no es solamente meditar con nosotros mismos, tenemos que hablar con Dios, tenemos que hablar con nuestro Señor Jesucristo, tenemos que hablar con la Virgen, tenemos que suplicar la gracia de la conversión verdadera, suplicar la gracia de poder entender estos santos ejercicios que son realmente, valga la redundancia, una gracia enorme. Yo, y con esto termino, más de una vez he hecho apuestas. Le apuesto a quien quiera que haga los ejercicios que no se arrepiente. Si la persona que lo hace se arrepiente, yo pago. Lo que sea. No tengo. No importa, si no voy a perder. Y si la persona pierde y yo gano, no le pido nada. Solamente el tiempo que le dedico a Dios, que para un sacerdote convencer a alguien que haga ejercicios es una de las gracias más grandes. Pero como dice San Ignacio, ¿no? Nada conozco, decía el santo, que ayude tanto a una persona a ser santa y ayudar a otros a ser santos como los ejercicios. Lo decía él con mucha humildad, como son los santos, súper humildes, porque sabía que la obra de los ejercicios no era de él, sino de Dios. Suplicar a María que nos acompañe, suplicar a María que nos lleve a Jesús, suplicar a María que nos haga entender los ejercicios, como decía San Juan Pablo II, ella es la maestra sabia de los ejercicios espirituales. Cuando uno entra a la Santa Cueva, está acá cerca, repito, por gracia de Dios, uno mira hacia arriba y hay un cartelito que dice: aquí la Virgen está el año, en 1522, auxilió y protegió a San Ignacio cuando estuvo en su ejercicio. Así que no dejen de invocarla a ella una y otra vez. Esto queda en vivo, en un ratito más va a estar, perdón, queda subido en YouTube, en un ratito más ya va a estar el link, si alguien quiere invitar a alguien. Mañana entonces, según el horario que ya les hemos dado, siempre horario de España, pero bueno, siempre queda el link para que puedan verlo a otro horario, y bueno, como en muchos grupos están también de sacerdotes presentes, las consultas y demás se las pueden ir haciendo, así que bueno, rezamos por los frutos, por supuesto, y es una alegría poder acompañarlos en este maravilloso mundo de los santos ejercicios de San Ignacio. Ave María Purísima, sin pecado concebida.